Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo A1 y tenemos a cargo la presentación de la segunda parte de la NIC 34, Información Financiera Intermedia. Los temas a abordar son los siguientes: el reconocimiento y la medición de la NIC 34 a través de las políticas contables utilizadas, los ingresos de actividades ordinarias, los costos incurridos, la aplicación de criterios y el uso de estimaciones. También tenemos el otro subtema, que es el ajuste de las cifras presentadas de periodos intermedios anteriores, y para finalizar tenemos un mapa conceptual. Iniciamos con reconocimiento y medición. Para esto recordemos que el marco conceptual nos da el concepto de reconocimiento, que va a ser el proceso de incorporación en el balance o en el estado de resultados de una partida que cumple con la definición de un elemento de los estados financieros, es decir, un activo, un pasivo, un patrimonio, ingreso o gasto, y que a su vez satisfaga a los demás criterios de su reconocimiento. Entonces, las políticas contables deben de ser iguales a las utilizadas en la información financiera para que puedan ser reconocidas. Y para esto, la entidad debe de aplicar en los estados financieros intermedios las mismas políticas contables que aplica en sus estados financieros anuales, salvo que exista algún cambio en las políticas contables tras la fecha del cierre de los estados financieros anuales. Y la frecuencia con la que se presenta esta información, es decir, trimestralmente, semestralmente o anualmente, no debe de afectar la medición de las cifras contables anuales. ¿Y cómo lo van a conseguir? Por medio de las mediciones realizadas de la información intermedia, que abarca el intervalo transcurrido desde el principio del periodo anual hasta el final del periodo intermedio. Con todo esto, el hecho de exigir que se apliquen las mismas políticas contables en los estados financieros intermedios y en los estados financieros anuales da una conclusión de que las mediciones intermedias se realizan como si cada periodo intermedio permaneciera aislado o se tratara de un periodo contable independiente. Y con esto se asegura la frecuencia de la información procedente de la entidad, que no afectará la medición de sus cifras anuales. En esto, el párrafo 28, que fue el que vimos anteriormente, el reconocimiento del periodo intermedio es parte de un periodo contable anual más largo, y así es como se debe de reconocer. La NIC 34 nos indica que los activos y pasivos deberán presentar los derechos o obligaciones a la fecha intermedia o anual de la que se informa. Esto quiere decir que no podemos registrar los activos y pasivos que no cumplan las condiciones de ser como tal. Como por ejemplo, un pasivo no podemos registrarlo el 28 del mes presente si aún no hemos recibido el desembolso como tal, sino que se registrará como pasivo hasta que éste sea desembolsado y empiecen a correr los intereses por pagar correspondientes. También nos indica que los ingresos o gastos serán reconocidos únicamente si ya han tenido lugar. Como breve ejemplo, tenemos en las ventas al crédito. No podemos suponer que una venta al crédito es un ingreso sobre actividad ordinaria, sino que únicamente se podrá reconocer como un ingreso hasta que esta venta llegue a ser liquidada. También la norma nos indica que una entidad que solo presenta información financiera anual, esta deberá medir sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo desde el principio del periodo hasta la fecha en que presenta la información. Esto sin importar que la empresa únicamente presente sus estados anualmente y sea requerida una información anticipadamente. También la norma nos regula a la entidad que presenta información financiera con periodicidad semestral. También nos indica que esta entidad utilizará la información disponible a la fecha de la mitad del periodo contable. Al igual que las entidades que presentan la información con frecuencia mayor de la semestral, esta misma evaluará los gastos y los ingresos desde el principio del periodo hasta la fecha final correspondiente al periodo que se desea informar.
Costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo. Según la NIC 34 nos especifica que estos serán objeto de anticipación o aplazamiento y así se registrarán en el estado de información intermedio sí y solo sí, pues si también estos están acorde a ser reconocidos anticipadamente según el periodo en el que se esté evaluando. Aplicaciones de los criterios de reconocimiento y medición. ¿Qué es un reconocimiento? Según la NIF nos indica que se realizan reconocimientos cuando se cumple con ciertos criterios específicos como la probabilidad de que la empresa reciba beneficios económicos futuros y la capacidad de medir con fiabilidad el valor de las transferencias de los eventos. Y la medición nos habla que se refiere a las acciones de determinación en el valor o importe en el que se le asigne una partida o un activo, pasivo, patrimonio o ingreso o gasto en el momento que se reconoce. Para la aplicación de esta NIC, pues es importante tener estos conceptos claros. Ejemplos de la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición podemos apoyarnos en la NIC 39, la cual nos habla de los instrumentos financieros, reconocimientos y medición, donde nos dan los lineamientos de cómo medir y reconocer los contratos de compraventa, los cuales son partidas no financieras, los activos financieros, los pasivos financieros. La NIC 37 nos explica de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, los cuales nos dice cómo aplicar la medición y el reconocimiento. En la NIC 33 también nos habla de las ganancias por acciones y nos indica qué reconocimiento podemos darle. También en la NIC 18 nos habla de los ingresos de actividades ordinarias, en la cual podemos ver qué ingresos y activos ordinarios hay hasta el momento en que estemos ejecutando dicha información. Ingresos de actividades ordinarias recibidos de forma estacional, cíclica u ocasionalmente. Para poder comprender a lo que la norma se refiere en cuanto a estacionalidad, cíclico y ocasionalmente, tenemos las siguientes definiciones. La estacionalidad se refiere a la repetición de determinadas variaciones en alguna variable cada cierto periodo, normalmente igual o menor a un año. En cuanto a cíclico, es aquello que se reitera de manera periódica o que tras una cierta cantidad de tiempo regresa a un estado o a una configuración precedente. Y ocasionalmente, que sucede o se da en lapsos de tiempo espaciados que no ocurre todo el tiempo. La norma nos dice que los ingresos de actividades ordinarias que se reciben estacional, cíclica o ocasionalmente dentro de un periodo anual no deben ser anticipados o diferidos a una fecha intermedia, si tal anticipación o aplazamiento no fuesen apropiados al final del periodo contable anual. Algunos ejemplos de estos ingresos de actividades ordinarias pueden ser los dividendos. La norma también menciona las regalías y también pueden ser las subvenciones. Además de lo anterior, ocurre que ciertas entidades obtienen sistemáticamente más ingresos de actividades ordinarias en unos periodos intermedios que en otros dentro del mismo periodo anual, como sucede por ejemplo con los ingresos de actividades ordinarias de las ventas al por menor. Tales ingresos de actividades ordinarias se han de reconocer solamente cuando hayan ocurrido efectivamente. Uso de estimaciones. Lo que nos indica la NIC 34 es que los procedimientos que deben seguirse en los estados financieros deben estar diseñados con una presentación fiel y relevante para una mejor comprensión. Se dice también, aunque las mediciones de los estados financieros anuales como los intermedios frecuentemente se basan en estimaciones razonables, pero mayormente en los estados financieros intermedios la preparación debe ser más con métodos de estimación. La NIC 34 también nos menciona que en la preparación de estados financieros intermedios se deben basar en el juego completo de estados financieros como lo menciona la NIC 1. Es importante recordar las estimaciones necesarias para el cálculo anual. Uno de los ejemplos que nos muestra en la NIC 34 en el uso de las estimaciones son
los impuestos a las ganancias, pensiones, provisiones, clasificación de activos, inventarios y contingencias. Como veníamos hablando en la diapositiva anterior sobre los ejemplos de aplicación del principio del párrafo 41, teníamos lo que son los inventarios, lo cual es la realización de un inventario detallado y la aplicación de procedimientos de valoración pueden no ser necesarios en las fechas de los estados intermedios, aunque se hayan realizado en la fecha del periodo anual. También tenemos la clasificación de los activos y pasivos. Las entidades pueden llevar a cabo una más completa investigación sobre el vencimiento de las partidas. Tenemos lo que son las provisiones, la determinación del importe apropiado de una provisión, tal como la provisión para garantías, para responsabilidades medioambientales o para rehabilitación de edificios. Las entidades con frecuencia utilizan expertos externos para que ayuden en los cálculos al final del periodo. Ajustes a las cifras presentadas en periodos intermedios anteriores. Cualquier cambio en una política contable que sea proveniente de una nueva norma debe reflejarse de acuerdo a los dos siguientes procedimientos. Reexpresando los estados financieros de los periodos contables intermedios anteriores. Asimismo, si fuera impracticable, se debe determinar el efecto acumulativo al comienzo del periodo anual. Uno de los objetivos establecidos en la norma es que se aplique una sola política contable. Asimismo, la NIC 8 dispone que la nueva política que sea aplicada debe ser de forma prospectiva y debe de ser desde la fecha más remota posible. Fecha de vigencia. Esta norma internacional de contabilidad, información financiera intermedia, tendrá vigencia para los estados financieros que cubran periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 1999. En conclusión, la NIC 34, Información Financiera Intermedia, nos proporciona pautas y criterios para la presentación y revelación de los estados financieros intermedios, los cuales son de utilidad para los usuarios y estos deben de ser comprensibles. La elaboración y la presentación de los estados financieros se deben realizar con base a un marco de referencia integral, a diferencia de sus políticas contables, para poder realizar sus estimaciones y provisiones, que son los que tendrán una variación en un periodo determinado. Para poder hacer una referencia a nuestra legislación guatemalteca, en el artículo 37 del decreto 10-2012 de la Ley de Actualización Tributaria, nos indica que el periodo de liquidación es definitivo anual y SAT pondrá a solicitud del contribuyente autorizar periodos especiales de liquidación definitiva, los cuales se inician y se concluyen en la fecha en la que se produzca la iniciación. En el artículo 38 de esta misma ley nos indica que los contribuyentes que estén bajo el régimen sobre actividades lucrativas deberán de presentar pagos trimestrales de ISR. Para determinarlos podrán efectuar cierres contables, parciales o una liquidación preliminar de sus actividades al vencimiento de cada trimestre para determinación de su renta imponible. Es así como damos por concluida nuestra exposición. Agradecemos mucho su atención.